Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos con el Experto. Estamos hoy con el doctor López, especialista en cuidados paliativos con más de 15 años de experiencia en el sector. Aparte de eso, también cinéfilo, y me gusta mucho eso porque en todos sus ejemplos utiliza películas que vemos comúnmente para dar sus ejemplos. Entonces, estamos en un nuevo capítulo. Vamos a hablar hoy específicamente de dolor. Bienvenido, doctor López, ¿cómo David, está? muchas gracias por la invitación, muy amable. Bueno, Encantado de estar acá en este espacio. este tema, digamos, es muy recurrente en Colombia, todo el mundo habla del dolor, probablemente es muy difícil manejarlo, pero en los últimos años viene creciendo, voy a decir, de una manera que nadie pensaba que iba a pasar. Entonces, para entenderlo muy bien, quisiera comenzar con, cuéntenos qué es el dolor. Bueno, el dolor ha tenido una especie, a través de la historia, como de evolución, ¿sí? El dolor inicialmente no se le presentaba importancia, nadie le da importancia al dolor, era como una especie de síntoma que se tenía ahí, eran más importantes otras cosas. De hecho, cuando yo estudié y hice mi pregrado, nunca aprendí nada de dolor. Absolutamente nadie me enseñó de dolor ni este tipo de cosas. Con el tiempo, ese síntoma que se veía de una manera no tan importante empezó a cobrar importancia porque es la principal causa de consulta médica a nivel mundial. Y ese síntoma pasó a ser una enfermedad. Ya la enfermedad como tal es el dolor. Y de esta enfermedad vino una evolución a convertirse en una especialidad, que es lo que hacemos algunos en esta área. Nosotros tenemos asociaciones de dolor en Colombia. Está la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, que es la ACED. Hay otras asociaciones científicas como la ASOCUPAC, es de cuidado paliativo, Asociación Colombiana de Cuidado Paliativo, o la ACCP, que también es de cuidado paliativo. Y estas asociaciones, a su vez, pues, se rigen de asociaciones internacionales y nacionales. En el caso nuestro, la IAS es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y su capítulo en Colombia es la ACED. Y la IAS es la encargada de dar una definición de dolor como tal. Esa definición venía desde 1979 y no se había modificado y se basaba exclusivamente en una definición de procesos neurobiológicos. Okay. Y solo se veía un proceso de nocicepción, que es como nosotros llamamos ese proceso de dolor, diferente a lo que realmente vendría a ser el dolor como tal. En el 20 ellos reevalúan y hacen unos compromisos y unos cambios a esa definición de dolor e incluyen un componente muy importante que es un componente biopsicosocial. Entonces, una definición de dolor es que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, con componentes de ese daño. Entonces vamos a desglosarla poco a poco. Entonces, antes solo se hablaba de que era un daño tisular real o potencial, pero no se tenía en cuenta el componente biopsicosocial como tal. En el 20 se dan cuenta que ese componente biopsicosocial juega un papel importante en lo que los seres humanos tenemos como, o podemos percibir como dolor. Entonces, ese componente biopsicosocial son otros tipos de dolores sumados al dolor físico, que es el proceso de nocicepción. Entonces, ese proceso de nocicepción tiene unas fases, ¿no? Lo que genera dolor generalmente son fenómenos físicos, un trauma, un golpe, una quemadura, una herida, y ese fenómeno físico genera una respuesta inflamatoria como un mecanismo de defensa, porque el dolor también nos advierte que algo no está bien. Entonces, podríamos verlo también como un mecanismo de defensa. Cuando el cuerpo siente esa lesión física, tiene que transformar esa lesión física a un potencial de acción, es decir, a un componente eléctrico, para que en el cerebro se pueda percibir ese dolor. Entonces, ahí vienen las fases, que es la transformación o transducción de dolor de un fenómeno físico a un potencial de acción, la transmisión de ese potencial de acción, ¿sí? La percepción de ese dolor y la respuesta al dolor que nosotros llamamos modulación. Que cuando yo me quemo, quito la mano. Cuando yo me golpeo, me sobo inmediatamente. Ahí yo estoy haciendo una modulación de dolor, que es un proceso que nosotros denominamos antinocicepción. Esas fases son de nocicepción y era lo que nosotros, o antes se consideraba como dolor. No se tenían en cuenta otras cosas sino este proceso neurobiológico. Ahora, sumado al componente biopsicosocial, entonces tenemos componentes emocionales, como lo dice la definición, componentes espirituales, ¿sí? ¿Cierto? Serían otro tipo de dolor, entonces sería el dolor físico, el dolor emocional, el dolor social y el dolor espiritual.
Ok. Y esos son los componentes de la nueva definición de dolor. Bueno, y con todos esos componentes, ¿cómo se clasifica entonces el dolor en este momento? Ya tenemos la definición. ¿Cómo puede un médico clasificar el dolor de acuerdo a sus características? Entonces hay diferentes tipos de clasificación de dolor. Uno por tiempo, ¿cierto? Se divide en dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo es un dolor menor a 3 meses de evolución y el dolor crónico es un dolor mayor a 3 meses de evolución por temporalidad. Por características se puede definir en dolores nociceptivos. Ese nociceptivo se puede dividir en dolor musculoesquelético, es decir, de las articulaciones, en dolor visceral, ¿cierto? Ese sería un dolor nociceptivo. Y hay otro tipo de dolor que es el dolor neuropático, que puede ser central, puede ser periférico y el periférico puede ser distribuido ampliamente o localizado. Ok. ¿Sí? Adicional hay un nuevo dolor que se define más o menos hacia el 2017, que se llama un dolor nociplástico, que es una nueva definición de dolor. Entonces vamos a desglosar poquito a poco. Entonces, el dolor nociceptivo es el que se compone de este proceso neurobiológico que hablamos, de las fases, y puede ser visceral, entonces son los dolores que nos dan, como su nombre lo indica, a nivel de vísceras: apendicitis, urolitiasis, colecistitis, colelitiasis, ¿sí? Dismenorrea a las señoras cada 28 días que tienen sus cólicos. Esos son dolores viscerales. El dolor nociceptivo musculoesquelético está dado por el aparato locomotor. Entonces, son los dolores dados por, generalmente, una de las principales causas que tenemos se llama osteoartrosis, que es el desgaste de las articulaciones que produce dolor. Entonces, ese desgaste de las articulaciones hace que ya haya roce de hueso y ese roce genera mucho dolor y es lo que le ocurre generalmente a las personas de tercera edad y a todos nos va a ocurrir. Entonces, más o menos ese sería el dolor nociceptivo. El dolor neuropático puede ser central en el sentido de que un paciente puede tener un accidente cerebrovascular y ese accidente puede generar dolor, un trauma raquimedular, Sí. una sección medular parcial o completa, ¿sí? Que puede tener alteraciones motoras sensitivas, es decir, el paciente no se puede mover, el paciente no siente, pero tiene dolor todo el tiempo, porque se seccionó la médula y la médula es la que lleva esa transmisión de dolor o ese potencial de acción, lo está llevando hacia la corteza cerebral para que se perciba. Ese sería un dolor neuropático central. Un dolor neuropático periférico sería, por ejemplo, lo que le ocurre a los pacientes diabéticos que hacen polineuropatías diabéticas distales, por ejemplo, y en bota alta, las piernas, o en guante largo o guante corto o bota corta. Ese sería un dolor neuropático periférico. Y hay periféricos localizados, como por ejemplo el que genera la neuralgia posherpética de los pacientes que tienen herpes y quedan con ese dolor ahí per se. Entonces sería neuropático central, periférico. Hay otro tipo de dolor que es el nociplástico, que es un dolor nuevo. Bueno, aclarando que la definición de dolor neuropático es el dolor que se produce por lesión del sistema somatosensorial, es la definición de la IAS. Entonces aquí ya vimos que hay una lesión por la diabetes, por el trauma, por el ACV, por el virus, ¿sí? El síndrome de miembro fantasma, todos estos son dolores neuropáticos. Y el dolor nociplástico es un dolor de características neuropáticas muy específicas, pero que no evidencia una lesión del sistema somatosensorial. Okay. El top de este dolor es un síndrome de sensibilización central que se llama fibromialgia, que es una de las principales causas de consulta que nosotros también vemos en dolor muy frecuentemente. Tenemos otros tipos de dolor que se llaman dolores episódicos. Entonces tenemos por tiempo, por características, ¿cierto? Y ahora hay un dolor que se llama episódico. Ese tipo de dolor se puede dividir en dolor irruptivo, dolor incidental y dolor de fin de dosis. Okay. Entonces, esos dolores episódicos son los pacientes que tienen un dolor controlado, porque nosotros no podemos quitar el dolor. Nuestro ideal es disminuirlo a un nivel que sea tolerable para el paciente y que le brinde calidad de vida y pueda hacer pues, sus actividades tanto personales como laborales y demás. Entonces, el dolor incidental es el dolor en donde el paciente tiene ese dolor controlado basalmente, es decir, yo lo tengo por un EVA de 4 o 5, que ya vamos a hablar de cómo se evalúa. Y hay un agente externo que empeora ese dolor. Entonces el paciente tiene una neumonía, un ataque de tos, una enteritis, un movimiento, un trauma y el dolor se empeora. Okay. Entonces ese es un dolor incidental. Hay un dolor
de fin de dosis, y aquí viene en juego pues los medicamentos, el tipo de metabolismo que tiene el medicamento, la acción que tiene, el tiempo de acción. Entonces, si yo doy un medicamento de liberación controlada, lo puedo dar cada 12 o cada 24 horas, ¿sí? Y espero que el paciente esté con ese dolor controlado. Pero si yo doy un medicamento de liberación controlada en un dolor severo, muy intenso, que cada 6 o cada 8 horas está apareciendo, entonces yo tengo que cambiar ese medicamento por uno de liberación inmediata y ajustar el horario. Por eso se llama dolor de fin de dosis. Okay. Es decir, que el medicamento no alcanza a cubrir el tiempo que yo espero para seguir controlando el dolor. Y el dolor irruptivo es el parecido al dolor incidental, pero no tiene ningún agente externo que empeore el dolor. O sea, no hay tos, nada de esas cosas, sino el paciente está tranquilo y de un momento a otro el dolor explota. Se le pero de manera impresionante, de 0 a 10 en medio segundo. Entonces, esos son los tipos de dolor episódico y que tienen un manejo específico. Perfecto. Entonces, ya vamos en la definición del dolor. Definición y clasificación. ¿Cómo un médico debería evaluar el dolor? El dolor, bueno, entonces, el dolor es un síntoma subjetivo. Medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia de incertidumbre. O sea, nada es exacto. 1 más 1 aquí nunca es 2. Cada paciente es un mundo aparte, es un ser individual, es un ente en donde tiene sus propias necesidades. Y también tenemos idiosincrasias metabólicas, genéticas, que permiten que el paciente responda mejor a un tratamiento o no. Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar objetivizar ese síntoma subjetivo que es el dolor, como para que nosotros podamos entender un poco más y captar qué tan severo es ese dolor en el paciente. Entonces, hay una escala que es la escala visual análoga, que son caritas. Esa carita tiene carita triste, carita feliz, carita llorando, y eso nos da más o menos a entender qué tan intenso es el dolor en este paciente. La usamos en niños, la usamos en personas que no saben leer y escribir. Okay. La más frecuente que usamos es la escala numérica, en donde hablamos de que 0 es no dolor, 10 es el dolor más terrible, y en ese rango nos movemos de 0 a 3 es un dolor leve, de 4 a 6 un dolor moderado, y arriba de 7 un dolor severo. Entonces, en esa escala es donde nosotros nos movemos, y dependiendo si es leve, moderado o severo, podemos también ver qué tipo de tratamiento requiere el paciente. Hay otras escalas para hacer una diferenciación en el dolor si es nociceptivo o neuropático, ¿sí? Está McGill y hay otras. Pero creo que la que usamos más frecuentemente en dolor es una escala que se llama el test de N4, que es test dolor neuropático 4, que es un trabajo de investigación que se hizo en Francia por el doctor Didier Bourachida, desde el 2005. Y ese test lo que hace es que recoge la información que le da al paciente de esas características de dolor y las lleva a un test y al examen físico. Entonces, ellos lo que empezaron a ver es que los pacientes se referían al dolor con unas características. No, es que siento que me quemo, siento hormigas, siento chuzones, siento agujas, siento que me pica, siento que cuando hace frío me duele más, ese tipo de cosas. Y ellos lo que hicieron fue organizar esa información en 7 preguntas, ¿sí?, al interrogatorio al paciente, y en 3 hallazgos al examen físico. Se llama DN4 porque si de estas 10 tiene 4, es un posible dolor neuropático. Okay. Si tiene más de 4 hasta 7, es un probable dolor neuropático, y si tiene más de 7, definitivamente es un dolor neuropático. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque eso marca, ¿sí?, la ruta de tratamiento, qué tipo de medicamento puedo darle al paciente o cuál no. Es un test que es sencillo, fácil de aplicar y tiene una especificidad y una sensibilidad alta. Tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 90%. Bueno. ¿Qué quiero decir con eso? La sensibilidad es que al que se le aplica el test y le da positivo, es positivo en un 85%. Eso es sensible. Sí. Y específico es que al que se le aplica el test y le da negativo, no tiene dolor neuropático, y es el 90%. O sea, es una herramienta muy buena, con unos buenos estándares de sensibilidad y especificidad, y que nos da una información muy clara para saber qué tipo de dolor tiene el paciente y asimismo encaminar el tratamiento. Bueno, y con esa evaluación, aunque usted nos contó que todos los pacientes son individuales, claro, y hay que tratarlos, según esa escala que nos contó, entre el 1 o 0 y 3, 3 al 6 y de ahí para adelante, ¿qué tipo de tratamiento debería utilizarse en cada escala del dolor de acuerdo a los pacientes? Bueno, generalmente nosotros en dolor no vemos pacientes que tengan dolor leve. ¿Sí? El dolor leve es manejo de otras especialidades o de medicina general.
Y generalmente en esos tipos de dolor se usan AINES. Ok. Generalmente a veces son dolores agudos que se pueden manejar así. Se puede usar metamizol, que es dipirona, básicamente. Se puede usar tratamiento no farmacológico como terapia física, hidroterapia, ese tipo de cosas en un dolor leve que es de 0 a 3. En un dolor moderado, que es de 4 a 6, entonces ya nosotros pensamos en otro tipo de tratamiento. Y generalmente este dolor moderado también se relaciona con la cronificación del dolor. Entonces, en este caso usamos ya opioides débiles, ¿sí? En Colombia tenemos un arsenal de opioides muy bueno para dolor, cosa que no hay en todos los países de América Latina. Nosotros tenemos 10 opioides para manejo de dolor. Entonces podemos usar desde el más débil, que es codeína, que es tramadol, ¿sí? O hidrocodona, básicamente, que son opioides débiles. Débiles es comparados con la morfina. Correcto. ¿Qué potencia analgésica representa este medicamento frente a morfina, que es para nosotros en dolor el gold estándar? ¿Sí? Ese es más o menos sería el manejo de dolor leve, combinado también muchas veces el opioide con acetaminofén como ahorrador de opioides, que también se usa en dolor leve, y muchas veces, dependiendo de las características del dolor, no solo de su intensidad, podemos usar tratamientos que nosotros llamamos analgesia multimodal, que es combinar medicamentos con diferentes mecanismos de acción para hacer un control de dolor más adecuado. Quiero hacerle una pregunta, es que me la han hecho muchas veces. ¿Podría explicarnos el término ahorrador de opioides? ¿Qué es eso? Ok, bueno, resulta que para nosotros los opioides son nuestra mano derecha en el manejo de dolor. La gran mayoría de opioides, sobre todo los opioides fuertes, no tienen techo terapéutico, es decir, tú puedes colocar dosis y colocar dosis y colocar dosis. Pero el objetivo nuestro es que a menor dosis, que tenga un efecto terapéutico adecuado. Para nosotros es el ideal. Y una manera de ayudar a ahorrar esas dosis de opioides es con acetaminofén. El acetaminofén, a pesar de que la gente lo desprestigia tanto, que no sirve para nada, es un medicamento que no es un analgésico, ¿sí? Porque no es un AINE, por su mecanismo de acción y demás, nos sirve para control de dolor, ¿sí? En dosis máximas de 3 gramos día, en dolor crónico, y en dolor agudo 4 gramos, combinado con, obviamente, los opioides. Entonces, sumando estos dos medicamentos que tienen mecanismos de acción diferentes, yo puedo llegar a una analgesia un poco más óptima sin intentar subir más el opioide. Ese es como más o menos el objetivo de ser ahorrador de opioides. Bueno, entonces nos falta todavía la tercera escala. En dolor severo ya podemos empezar a usar opioides fuertes. ¿Sí? En Colombia tenemos desde tapentadol hasta fentanil, ¿sí? Que podemos usar transdérmico, que de acuerdo a la potencia analgésica con morfina, pues obviamente pueden ser más potentes. Tapentadol es un poco menos potente, 3.3 veces menos potente, pero es un medicamento de control acá en Colombia. Entonces solo se formula mensualmente, 3 fórmulas con todas las características que exige la ley a través del Fondo y del Ministerio de Justicia y Ministerio de Salud. Viene morfina, ¿sí? Tenemos después oxicodona, ¿sí? Después tenemos hidromorfona, después tenemos metadona, buprenorfina y fentanil. Más o menos es el orden de equianalgesia que tenemos con respecto a la morfina. Entonces, ahí nosotros ya pensamos en usar ese tipo de medicamentos. Cuando este dolor es oncológico, entonces no hay tanto temor en usar estos medicamentos que son los opioides fuertes, ¿no? Es un paciente que tiene cáncer, sabemos que es una patología que genera dolores muy severos, muy intensos, que pues obviamente la calidad de vida del paciente no es la adecuada. Entonces ahí entramos sin miedo alguno a usar opioides fuertes. El problema es el dolor crónico no oncológico. Y hay pacientes que pueden requerir ese uso de medicamentos opioides fuertes para mejorar su condición y su calidad de vida. Y doy un ejemplo que yo vivo a diario. Yo tengo pacientes de avanzada edad, es decir, tengo una paciente de 102 años, ¿sí? Y estos pacientes, pues, darles opioides orales fuertes cuando su metabolismo hepático, su excreción renal se ha afectado por el paso del tiempo, ¿sí? Así el paciente sea sano,
pues va a haber un desgaste de materiales que nosotros en medicina llamamos fragilidad y que los ingenieros llaman agotamiento de materiales. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, esa alteración de las funciones fisiológicas normales lleva a que su metabolismo sea más lento, que se acumulen sustancias, que no tenga proteínas plasmáticas y esto haga que pues muchas veces los metabolitos tóxicos se acumulen más fácilmente. Entonces, yo prefiero usar, por ejemplo, un medicamento transdérmico como es buprenorfina, ¿sí? Que es un medicamento que no tiene metabolismo hepático, que pues obviamente la interacción farmacológica con otros medicamentos no es tan severa porque al no tener metabolismo hepático no va a pelear con ningún otro. Sí, es más potente que la morfina. No hay un consenso claro de la equianalgesia de Bupre, pero unos hablan entre 25 hasta 60 veces más potente que la morfina. Da una analgesia muy adecuada al paciente, mejora su calidad de vida, pero pues uno tiene que tener la experiencia y el conocimiento para poder usar de manera adecuada este medicamento en pacientes con dolor crónico no oncológico. Ahorita nos hablaban la clasificación del dolor irruptivo, entonces pensando en lo que nos ha contado un paciente que tiene su analgesia controlada, pero de un momento a otro sale, ¿qué tipo de medicamento puede usar para ese tipo de dolor? Pues podemos usar medicamentos como rescates, ¿sí? En la Guía Nacional de Cuidado Paliativo del Ministerio de Salud, el medicamento aprobado en Colombia para rescates de estos dolores generalmente es la morfina oral, en gotas. Aquí hay que aclarar que ahorita en Colombia no hay morfina clorhidrato al 3%, se terminó hace 2 meses. Entonces se importó como vital no disponible morfina sulfato al 2%. Entonces es un cambio de la sal, pero el principio activo como morfina, que es fenantreno, sigue siendo el mismo. Y el metabolismo es rápido, por eso se usa en rescates. En el 2014 se había hecho una encuesta telefónica y se hizo solo en las ciudades capitales, ¿sí? Entonces, pues sí, puede ser una información valiosa. Pero en el 2022 se hizo de manera presencial y ya no solo en ciudades capitales, sino se hizo a nivel de muchos sitios periféricos y rurales de Colombia. ¿Qué se encontró? Pues que la prevalencia de dolor en Colombia es de casi el 54%, que está acorde a la prevalencia mundial de dolor. Sí, entonces por ese lado estamos bien. Pero lo que más llama la atención es el inadecuado manejo del dolor crónico en Colombia, que es unas cifras que nos da la encuesta, que nos hace pensar mucho en qué es lo que está pasando en el país. Y no solo en el país, sino a nivel mundial. Entonces, nos habla de que el 70% del manejo de dolor crónico se hace con AINES. Que no es el ideal. El dolor crónico no se debe manejar con AINES. El AINES es para el dolor crónico. El dolor agudo, perdón. ¿Sí? Entonces, y por su mecanismo de acción, como es antiinflamatorio, cascada inflamatoria, cascada ácido araquidónico, ciclo, lipoxigenasa, ahí es donde debe actuar el AINE. Pero en dolor crónico eso varía, o sea, esa cascada inflamatoria se perpetúa, ¿sí? Y el manejo debe ser diferente. Pero en Colombia el 70% de este dolor crónico se maneja con AINES. Y lo más curioso es que ese 70% de los AINES está formulado por los médicos en Colombia. Entonces, eso es lo que me hace pensar es que la formación del médico no está siendo óptima porque este manejo de dolor no está siendo adecuado. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cómo es, qué clasificación tiene, cómo se evalúa y cómo se trata. Por eso es importante, desde el momento del diagnóstico de qué tipo de dolor, eso me va a encaminar qué tipo de tratamiento voy a dar. Otras cifras y otros datos importantes que nos dieron ahí en la encuesta es que mucho de esto, o de estos AINES también, son automedicados. Sí, correcto. A través de las redes sociales, de internet, ¿sí? De publicidad. Publicidad es muy importante porque eso llega a todo el mundo. Entonces, por ahí hay un comercial donde hay un medicamento que lo muestran y es una persona, es personaje público, actor y demás. Entonces ya la mayoría de mis pacientes de tercera edad me llegan tomando ese medicamento que tiene un AINE, tiene acetaminofén y tiene otro componente que es muy bueno para el dolor, pero no para dolor crónico, y los AINES con el tiempo nos van a dañar el riñón. Entonces eso ha ido creciendo mucho. Otros que formulan medicamentos para dolor de manera inadecuada son los farmacéuticos, hasta en un 8%. ¿Sí?
Un número Y- importante, sí. Claro, y un dato curioso es que muchos pacientes recurren a otras cosas hasta en un 5% para tratar de mejorar su calidad de vida y controlar el dolor, como fue el uso de cannabis medicinal. No sabemos quién formuló el cannabis, qué tipo de cannabis es, nada de esas cosas, sino mencionaban que usaban cannabis para manejo de dolor. Esos son como los datos más relevantes que nos dio la encuesta. Es una encuesta, vuelvo y digo, que se hizo a nivel presencial, ya no telefónica, y no solo en ciudades principales. Me quedé con una pregunta del inicio cuando nos habló del dolor y que había un dolor psicosocial, pero que también tenía otros componentes. Y solo hablamos como de la parte de medicamentos. ¿Qué debería tenerse en cuenta también para manejar esos tipos de dolor? Que no solo es el medicamento, sino que otros componentes Ok. debería abordarse. Bueno, entonces retomando un poquito lo que es el dolor, su definición como tal, esta definición nos la había dado una gran mujer, Cecily Saunders, hace 59 años. En 1967, ella se dio cuenta que el dolor tenía sus componentes biopsicosociales. Y nos vimos a dar cuenta que esa señora tuvo razón 53 años después, en el 20, o sea, más de medio Muy a siglo. tiempo. Sí. Entonces ella lo que decía es que los seres humanos, cuando nos vemos abocados a un tipo de situación o enfermedad que es limitante para la vida, ese dolor físico y ese dolor total, como ella lo llama, que es la suma de dolor espiritual, social y emocional, es la teoría que ella llama y condensa en dolor total. Entonces, el dolor emocional yo lo llamo el dolor del alma. ¿Sí? Es la incertidumbre, es el temor, es el miedo que tiene el paciente a lo que se va a enfrentar. Entonces, si es un paciente oncológico, quimioterapia, radioterapia, cirugía, me voy a salvar, no me voy a salvar, cómo me va a ir, me voy a complicar, ese tipo de cosas. Ahí es un dolor social. Y a eso nos vemos abocados todos los seres humanos, temor, incertidumbre, ese tipo de cosas. El dolor emocional. El dolor social, todos cumplimos un rol ante la sociedad. Entonces nosotros somos médicos, especialistas en alguna área o no especialistas, padres, esposos, hijos, abuelos, tíos, todo. Es nuestro rol ante la sociedad. Pero cuando un paciente está con una condición clínica que lo limita, ese rol se pierde. Entonces es la señora madre de familia, 2 hijos, cabeza de hogar, que tiene cáncer de mama, con metástasis hepáticas, pulmonares, óseas, que tiene que estar en quimioterapia, que la operaron, que le hicieron mastectomía, que está con vómito, diarrea, con alopecia, que está solo en este momento para su manejo, está incapacitada si tiene una actividad laboral formal, si no la tiene, entonces los recursos se van a reducir, entonces ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién los va a educar? ¿Quién va a pagar? Eso es un dolor social. Y nosotros no vemos eso como médicos, jamás. Y un dolor espiritual es independientemente de la religión que se profese, porque hay que aclarar que religiosidad y espiritualidad es diferente. Entonces, ese dolor espiritual está dado, pues, por lo que cada quien profese. Hay agnósticos, hay ateos, hay budistas, hay cristianos, hay creyentes, hay católicos, hay de todo. De todo. Entonces, es la manera como el paciente puede llegar a ver ese dolor, ¿sí? Que se convierte en el centro de su vida en ese momento. Puede verlo como castigo, ¿sí? Entonces yo he sido una mala persona, he sido una porquería en mi vida y me merezco esto. Y yo tengo casos de pacientes, sobre todo hombres con cáncer de próstata, que fueron terribles. Guaricho, chichiperontos, embarazaban a todas, las abandonaban todo, y entonces estoicamente soportan ese dolor, y eso porque pues el que peca y reza empata. Okay. Es una manera de ver ese tipo de dolor. Y está otro lado, que son personas que se consideran buenos seres humanos, no le hacen daño a nadie, buenos padres, buenos hijos, y también les da. Y dice, bueno, ¿pero qué? O sea, no me castigue así, yo no me merezco esto. Entonces viene como esa representación tanto espiritual como religiosa de cada ser humano, y es independiente. Hay otros que pues obviamente agnósticos, no creen en nada, y lo ven de una manera diferente. Un ejemplo que yo coloco siempre es el de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler iba a misa todos los días, estaba relacionado con el papado, con los créligos, todo. Una relación muy fuerte con la iglesia. Pero yo no sé qué tan espiritual era. Era muy religioso, sí, pero mató 7 millones de judíos, dejó la Segunda Guerra Mundial 20 millones de muertos, con unas ideas un poco extrañas de cómo debería ser pues la supremacía de la raza aria, este tipo de cosas. Entonces, ¿qué tan espiritual era? Pues ahí nos queda un interrogante grande. La suma de todos estos dolores es lo que Cecily Saunders llamaba dolor total. Pero ¿qué ocurre en esto? Entonces, por ejemplo, volviendo, para hacer el manejo adecuado de dolor, yo tengo que escudriñar estas cosas, y en consulta lo ideal es que nosotros averigüemos cómo es la vida de cada ser humano, con quién vive,
qué profesión tiene, qué escolaridad tiene, qué religión profesa, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cómo ha sido su juventud, su adultez. Yo tengo que conocer a mi paciente en todos esos aspectos para poder hacer una evaluación adecuada de este dolor total. ¿Por qué? Porque en pacientes no oncológicos, por decir algo, que tienen muchos traumas, sobre todo en Colombia lo he visto en mi ejercicio, en mujeres con víctimas de abuso físico, emocional, sexual. Esto genera condiciones clínicas relacionadas con el dolor nociplástico, que es la fibromialgia. Y la fibromialgia, como hablábamos, es un síndrome. Entonces yo tengo que ver si esta persona cumple o no esos criterios. Entonces, porque la gente tiene el concepto de que fibromialgia es solo dolor, dolor del pelo al dedo gordo. Pero esto va un poco más allá, por eso se llama un síndrome. Entonces, cuando no teníamos claridad de qué es fibromialgia, el paciente se tachaba como la señora que viene a fregar, ¿sí? O no sé de dónde viene el dolor y Exacto. fibromialgia. Entonces se le achantaba el diagnóstico sin tener claridad de ese diagnóstico. Entonces hay unos criterios clínicos, porque el diagnóstico de fibromialgia es netamente clínico, ¿sí? Y para eso pues hay que tener tiempo en la consulta. Entonces una consulta de 20 minutos yo no puedo hacer eso. Yo tengo que, dentro de su historia de vida, ver en qué condiciones creció, si fue abandonada, fue huérfana, si fue abusada, si no, si fue una infancia feliz. Entonces puede haber otras cosas, qué tal fue su matrimonio, ¿sí? Muchas personas he visto que se casaron aburridas porque el maltrato en la casa era terrible y a los 14, 15 años se fueron y les fue peor de lo que estaban en la casa, y todo eso marca, y eso queda en una estructura que nosotros tenemos, que se relaciona con todo el dolor, que se llama el sistema límbico. Ese sistema límbico tiene los reforzamientos tanto positivos como negativos. Esos reforzamientos son recuerdos, esos recuerdos quedan ahí almacenados. Y nosotros hablamos de que por eso la memoria, el dolor tiene memoria, ¿sí? Porque eso queda almacenado en el sistema límbico. Y el sistema límbico integra toda esa vía de la nocicepción, que hablábamos de los procesos de transducción, transmisión, ¿sí? Percepción, entonces lo integra y de ahí va la corteza, pero también integra las emociones. Y por eso es que nos damos cuenta que el componente emocional, biopsicosocial del dolor es fundamental y tiene su razón de ser. Entonces, los reforzamientos positivos son las cosas que a mí me alegraron la vida en algún momento, ¿sí? Entonces, una canción, un perfume, una comida, algo que vi, ¿sí? Y todo eso se guarda a través de toda la parte de organoléptica que nosotros tenemos, que son los sentidos. Entonces, hay perfumes que me recuerdan a una persona, ¿sí? Hay comidas que me recuerdan una situación. Entonces, la primera cita con ella se aplicó este perfume, o fuimos a tal restaurante, o bailamos tal canción. Eso es un reforzamiento positivo, que si la persona recuerda o escucha la canción o come lo mismo o huele lo mismo, va a ese momento. Y ahí yo, por ejemplo, cuando estoy dictando clases o todo, uso una escena de una película que se llama Ratatouille, que es cuando Ego va al restaurante y, como es el evaluador de los restaurantes, prueba el ratatouille. Y en esa escena él vuelve a ser el niño y recuerda el sabor del ratatouille que le hacía la mamá. Eso es un reforzamiento positivo. Y esos reforzamientos positivos nos protegen de este tipo de dolor. Pero desafortunadamente en el sistema límbico predominan los reforzamientos negativos, que es lo que yo intento averiguar con la historia de vida de los pacientes. Entonces, las víctimas de abuso y ese tipo de cosas, eso queda en la memoria. Así los pacientes o los seres humanos querramos borrar esas cosas, hay un backup que queda ahí y es difícil de manejar. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en lo que nosotros denominamos síndrome de estrés postraumático. ¿Sí? Y eso tiene que ver con dolor, porque hay situaciones que empeoran el dolor en ese momento. Entonces, la señora que tuvo un accidente de tránsito y no quiere volver a conducir. Entonces, cuando retoma la conducción, por ejemplo, se angustia, se estresa. Si tuvo una lesión o algo, el dolor se va a empeorar, taquicardia, aforesis, todo ese tipo de respuestas que son vasomotoras que no podemos controlar, pero son un mecanismo de defensa a este tipo de situaciones. Y esos reforzamientos negativos quedan ahí, son los que predominan. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se hacen muchos estudios con veteranos de guerra que quedaron con síndrome de estrés postraumático, porque ellos no diferencian la realidad que viven de la que vivieron. Entonces, el que se levanta como loco y empieza a disparar porque cree que está en guerra, y no diferencia lo que vivió de lo que está viviendo. Y eso tiene que ver con dolor, y eso empeora el dolor, y hace también que el dolor se cronifique.
¿sí? Entonces ya pasamos de un dolor agudo, de un trauma o un golpe, una herida, a que ese dolor se vuelva crónico relacionado con todos esos componentes ¿Y se emocionales. repite cada vez que el evento sucede o que lo recuerda? Puede ser, Sí. claro, puede ser. Y pues yo lo vivo mucho en consulta cuando les averiguo a los pacientes ese tipo de situaciones y de cosas no tan agradables. Y eso pues queda predominantemente en el sistema límbico. Yo también uso otra película un poco más antigua que Ratatouille. Muchos de ustedes jóvenes no la vieron, que fue Rambo la primera, porque pues hay varias secuelas, Sí. hay como 5, pero First Blood, que fue la primera, que fue en 1979, donde Stallone salta de su anonimato al estrellato, al tiempo casi que con Rocky. Entonces es un veterano de guerra de Vietnam, que es una máquina de matar, de hacer de todo, es un top en lo que hace, pero cuando la guerra termina de Vietnam y regresa a la vida civil, nadie lo tiene en cuenta, es despreciado, es aislado, y eso ocurre mucho y todavía sigue ocurriendo. Entonces, porque son personas que son capacitadas para determinadas cosas y cuando regresan a una vida normal esas cosas no las pueden aplicar. Y eso llevó a que pues dentro de la trama de Rambo pues ocurran ciertas cosas y hay una escena fundamental y es cuando a él lo van a afeitar. Entonces se acercan con la, con la navaja de afeitar y él revive la escena cuando lo estaban torturando y estaba como prisionero de guerra y es cuando desencadena todo el problema que ocurre en Fuga Sangrienta. En ese tiempo esa película es interesante porque no había pantalla verde, todas las escenas son reales, la caída en el abismo. De hecho, un doble de los que saltan la patrulla, cuando la patrulla cae mal, se fracturó la columna y tuvieron que operarlo. Stallone se fracturó y se lesionó el hombro porque él hizo muchas de las escenas, no usó doble, sino las hizo él mismo. Entonces, eso retrasó muchísimo la grabación de la película y las escenas tuvieron que repetirse, los helicópteros son reales, todo ese tipo de cosas que ocurrieron ahí. Obviamente, dentro los cameos y eso uno se da cuenta de que hubo errores y cosas, pero eran escenas que realmente se hacían de esa manera en ese momento. Estamos hablando de hace 45 o 46 años atrás. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias, de verdad nos dio un panorama súper amplio y claro de el dolor en Colombia. Muchas gracias por asistir con nosotros y esperamos verlo en un siguiente capítulo. Claro que sí, aquí pues encantado de volver a estar con ustedes y compartir estas cositas. Muchas gracias. Muy amable. Este fue un capítulo más de Diálogos con Expertos. Nos vemos en un siguiente episodio.